Hola, estamos en un nuevo episodio de Esencia Femenina y tengo la grata compañía de tener a dos profesionales conocidos y amigos míos que son la doctora Katherine Campbell. Ella es especialista en terapia, rehabilitación y suelo pélvico, y tengo a mi colega, el doctor Josué Vargas, que es ginecólogo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de un tema que se llama endometriosis. Yo soy ginecóloga oncóloga y para mí no existe enfermedad más difícil de tratar que es la endometriosis. A veces yo prefiero, ¿verdad?, desde otro punto de vista, operar a una paciente con cáncer que operar a una paciente con endometriosis. Y para eso tenemos un nuevo patrocinador de la línea Exceltis que se llama Endovel, que la Endovel es la terapia primera línea para lo que es la terapia de la endometriosis. Entonces tenemos a Katherine, ¿verdad?, mi prima, por supuesto, ¿verdad?, que nos va a hablar un poquito acerca de su percepción de lo que es la endometriosis desde el punto de vista de la parte de terapia. Exacto. Bueno, como fisioterapeuta, la verdad para mí es un gusto venir y conversar con todos acerca de este tema tan importante que es la endometriosis, ¿verdad? Que es una enfermedad crónica que se presenta en mujeres que están en su etapa fértil, ¿verdad? Y que básicamente son tejidos similares al endometrio que crecen fuera del útero. Así y que van a provocar dolores, tanto dolores durante la menstruación, dolores para las relaciones sexuales, dolores también para orinar, para defecar, dolores en el suelo pélvico. Correcto. Entonces va a impactar bastante y me encanta que la fisioterapia pues pueda abordar este tema tan importante. Entonces, y es que estamos en una época, y es que estamos en una era que digamos ya la medicina no es solo de un profesional, por eso vemos tres acá que tenemos que hablar de esto. Pero cuando nosotros hablamos de endometriosis, ¿qué significa, Josué? ¿Qué estamos hablando como endometriosis y qué repercusiones puede tener en nuestras pacientes? Bueno, cualquier cantidad, ¿verdad? Yo creo que antes lo dijiste con cierta claridad. Una de las enfermedades más difíciles de tratar para nosotros como ginecólogos es la endometriosis. Claro. Principalmente porque es sumamente variable, ¿verdad? Yo creo que Katherine lo dijo claro ahora. La endometriosis es, o por definición, es lo que se llama tejido ectópico del endometrio, o que está fuera del sitio regular a donde él debería de estar. Yo siempre le digo a las pacientes, la endometriosis para mí es como que usted menstrua hacia afuera y hacia adentro. ¿Por qué? Porque hay varias teorías. Una de ellas, la que más se apoya, es que la endometrio sale a través de las trompas y se implanta en la parte de la cavidad pélvica interna. Pero el tema es que la paciente sufre muchísimo en términos de su menstruación porque eventualmente puede causar muchísimos dolores, y no solamente eso, sino que los dolores internos se producen a partir también del sangrado interno que ella produce todos los meses. ¿Y sabes cuál es el problema que yo veo con endometriosis, Josué? Es que el problema es el diagnóstico. Correcto. Ahí donde desgraciadamente nuestra culpa porque estamos fallando, porque nosotros tenemos que pensar en endometriosis, porque la endometriosis no te toca la puerta y dice, mira, yo tengo endometriosis, ¿verdad? Exacto. Y sí, muchas veces llega a ser un diagnóstico hasta de exclusión, ¿verdad? Exactamente, porque, como dice Michelle, no nos llega a decir, aquí estoy, ¿verdad? La variabilidad de síntomas que tiene la endometriosis es altísima. E inclusive lo que hablábamos anteriormente, los síntomas que la endometriosis da no correlacionan siempre con la severidad de la enfermedad, que es uno de los statements que usualmente se ven en endometriosis, ¿verdad? Y muchas veces uno se mete a hacer revisiones con la paroscopía y demás para hacer diagnósticos y se encuentra a veces unos pequeños puntitos que están así chiquititos, y esa paciente se quiere revolcar del dolor todos los meses. Y uno dice, bueno, ¿qué tanto daño le hace? Al final de cuentas, tiene mucho que ver del sitio donde esté el foco de endometriosis. Si en algún momento vemos la endometriosis como tal, básicamente lo que es el endometrio, ¿verdad? Que es la parte interna del útero, sale a través de las trompas y se implanta en diferentes sitios. Entonces, partes. No pasa nada si el sangrado viene aquí por dentro, pero si el sangrado ya viene por fuera, esa paciente va a comenzar a acumular sangre, va a ser síndrome adherencial, va a ser un ciclo prácticamente de inflamación y reconstrucción de tejido todos los meses en el endometrio que está dentro. Y es que el diagnóstico, el atraso, Katherine, si no lo sabías, hay hasta 11 años de atraso en el diagnóstico de la endometriosis. Claro. Y el problema es que yo pienso que nosotros tenemos que buscar la endometriosis
porque la edad promedio sí es a los 25 años, Correcto. pero no es cierto. Ajá. Tenemos que buscarlo en las adolescentes. Claro, desde Y el antes. problema es que en las adolescentes se quedan por todo, Ajá. por Pero es dolor que- de la menstruación, Exacto. ¿verdad? Náuseas, vómitos. A veces, digamos, uno si tiene hijas dice, no, es que siempre hemos dicho, no, es que la regla hay que aguantarse el dolor. Exacto. Y Se ha no es tan minimizado. cierto. Se ha minimizado. Se ha minimizado siempre, ¿verdad? Exactamente, Claro. se No sé. minimiza Sí, sí, sí. mucho y eso hace el atraso en el diagnóstico Claro. y el problema es que la endometriosis va a ir avanzando. Ujú. Da dolor Ok. cada vez que le viene la menstruación, Sí. después dolor cuando no viene la menstruación y el problema es que la endometriosis, si sigue el trayecto de la evolución de la endometriosis, puede provocar infertilidad. Ahí donde está el Ese tema. es el gran Claro, problema. Sí. Que también, bueno, uno lo ve cuando llegan, hacen la consulta y yo lo estaba conversando ahorita con el doc que llega la paciente y mira, no, es que como es tan joven, no, es normal que moleste, es normal que duela, la menstruación tiene que molestarle un poco, Claro. no es normal, Sí, sí, no sí, es exacto. normal. Entonces sí está bien de que lo lleguen Sí, y que, sí, sí. de que lo podamos comentar de esta manera porque de tener un proceso inflamatorio de forma crónica va a hacer que impacte varias partes de, como les estaba comentando ahora, toda nuestra zona pélvica. Totalmente. Y como lo comenta el doc, ese síndrome de adherencias que se van a ir creando Claro. Ujú. van a provocar limitaciones de Sí. movimiento, rigidez, mucho dolor, Claro. que por eso vamos ahorita a comentar todas las Exactamente. terapias que se Claro, pueden claro. realizar en Totalmente. esa zona para que no aprendan a vivir con ningún dolor. Exacto, lo Cuando importante. nosotros hablamos de cómo hacer el diagnóstico, ¿verdad? Porque ya sabemos que la típica paciente, que si usted lo ve en el formato de la típica paciente es escalofriante, se ve como oscuro, como padece mucho dolor, tiene inclusive repercusiones sobre depresión, porque Claro. son pacientes Exacto. que van a tener dolor inclusive cuando tienen relaciones Totalmente, sexuales, sí. ¿verdad? Eso. Son pacientes que tienen un dolor, que ahorita José nos va a hablar un poquito más de eso, presentan dolor, es un dolor insoportable, lo describen ellas, dolor con las relaciones sexuales. Hay pacientes que orinan sangre Totalmente, o defecan claro. sangre, Por eso ¿verdad? los Que ese dolores. es otro tema, Es ¿verdad? O sea, otro las tema que endometriosis que tienen. son extrapélvicas, Ajá. que hay muchos síndromes de endometriosis extrapélvicas, ¿verdad? El Ajá. tema del dolor con las relaciones inclusive también contribuye a que se retrase el diagnóstico algunas veces, Exacto. porque la literatura siempre nos dice que la endometriosis uno la tiene que pensar cuando la paciente tiene dolor pélvico o dismenorrea, digamos, Ajá. durante sus menstruaciones, Exacto. y tiene dolor con las relaciones o la relaciones. dispareunia. Lo que Ajá. pasa es que no siempre las pacientes han iniciado su vida sexual antes de los 17, 18 años. Algunas son todavía más avanzadas en edad a la hora a la que la inician. Entonces también poder rastrear a esa paciente Ajá. desde el otro síntoma pivote de la endometriosis es difícil. Ajá. Lo otro que pasa con la endometriosis mucho y por lo que yo siempre pienso con la fisioterapia pisopélvico es básicamente que la paciente que tiene dolor pélvico constantemente se mantiene contracturada. Contracturada, Esas ¿es pacientes cierto? le llegan a uno a la consulta, Sí, ¿cierto, Michelle? cierto. Que le dicen a uno, es que a mí me duele con las relaciones. Y usted comienza a buscar y Ajá. buscar y lo que hablábamos ahora con Katherine, no todo dolor con las relaciones es endometriosis. No todo, Hay exacto. otras cosas que son del Exacto. piso pélvico, hay Ujú. cosas que a la par de toda la enfermedad pasan, por ejemplo, las contracturas que Katherine ve todos los Sí. días de las pacientes que tienen esos síndromes de contracturas, De ¿verdad? contractura, Sí, exacto, Y eso es vulvodinia, importantísimo, las ajá. vulvodinias que hablábamos, ¿verdad? Que a veces Exactamente. uno llega y revisa y sí, la paciente puede que Está tenga un toda dolor y está contracturada. O sea, la contracturada. vulva Ajá, completamente Exacto, tensa. totalmente, claro. Completamente tensa, Sí. Sí, claro. entonces, bueno, hay varios tratamientos para esto. La terapia manual, la liberación miofacial. Sí. Ajá. Entonces, Ujú. todo esto que nosotros comenzamos a trabajar poco a poco para liberar esa tensión muscular va a hacer que la paciente pues se sienta mejor, ¿verdad? Ajá. Pero no es la única terapia. Exacto. Tenemos, gracias a Dios, pues varias alternativas para que las pacientes pasen sin molestia. Claro. Una puede ser la parte de el manejo manual. La otra también, como lo decía ahorita la doctora Wright, que es la parte de la tensión que maneja la paciente, ya sea que nosotros podamos mandar un control en los ejercicios, trabajarle las respiraciones diafragmáticas, correcto, cómo sí. irlo manejando. ¿Por qué? Porque esta tensión, el estrés, va a hacer que esos síntomas se exacerben, que le dé la persona anda con ansiedad, Ajá. eso va a hacer que camine diferente. Claro, Tenemos totalmente. nosotros, bueno, por lo menos en mi caso como fisioterapeuta, me encargo de disminuir el dolor, aumentar la movilidad y que en sí la paciente tenga una mejor calidad de vida. Totalmente. Entonces, para eso
tengo que poder controlar la parte postural, la parte del ejercicio y también que hagan ejercicio con las respiraciones que van a hacer que ese estrés se vaya regulando un poco. Totalmente. Y no solo eso, sino el apoyo mental que le puede dar desde el punto de vista de fisioterapia, ¿cierto? Exacto. Es una zona privilegiada, no se le enseña a todo el mundo. No, exactamente. Entonces, la persona con la que se trabaje tiene que ser una persona con la que se tenga confianza. Entonces, el tema del entorno y la atmósfera mental de esa paciente es importantísimo. Porque la endometriosis, lamentablemente, como hablabas anteriormente, al ser crónica, hay un tema necesario de aceptación. ¿Verdad? Pues, tengo una enfermedad crónica, voy a padecer de esto prácticamente toda la vida. Por dicha, la endometriosis tenemos la ventaja de que cuando ya la menopausia llega ya no hay problemas, ¿verdad? Pues como decía Michelle, el enemigo, claro, y a veces se alarga. Totalmente. El enemigo básico de la endometriosis es la menstruación. Exacto. Entonces hay que comenzar a trabajar en ese tema, ¿verdad? Y es que, digamos, siempre se ha dicho históricamente, José, no se ha visto, pero siempre las mujeres hemos dicho que la menstruación me limpia, me depura, que es necesaria, ¿verdad? Si yo no menstruo no estoy bien. Eso no es tan cierto en las pacientes con endometriosis. Porque, bien lo decías, el enemigo fundamental de la endometriosis es menstruación. Entonces, la paciente que tiene endometriosis prácticamente no puede ver la menstruación a menos que vaya a quedar embarazada. Correcto. Porque cada vez que la paciente menstrua va a generar pequeños implantes que pueden ser en los ovarios, en el intestino, en la vejiga, ¿verdad? De hecho, yo no sé si te mandé una foto. Yo tengo una paciente que tiene una endometriosis en el ombligo. Entonces, cada vez que le viene la menstruación, le sangra el ombligo, ¿verdad? O las endometriosis de episiotomía. Episiotomía, de los famosos piquetes. Entonces, la paciente tiene esos dolores de dispareunia catamenial, ¿verdad? Catamenial hablamos de que es dentro de la menstruación, ¿cierto? Entonces, esa paciente empieza a tener todos esos síntomas, inclusive ahí. ¿Y qué hace esa paciente cuando le duele? Contractura. Entonces uno llega y le hace todo lo que uno puede hacer desde su punto de vista, le damos el medicamento, le damos el Dienogés continuo, le hacemos todo lo que tengamos que hacer y la paciente no mejora y al final es un tema de mejorar la parte miofacial como tal, porque todo lo que hace inflamación deja secuelas. Y lamentablemente yo creo que una de las principales secuelas en el cuerpo son todos los trastornos musculares. ¿verdad? Y es que esas secuelas que dice Josué son fibrosis. O sea, eso se vuelve duro, acartonado. La paciente usted lo toca y le duele un montón. Y en el sitio donde tenga el foco de endometriosis, por decirlo así. Entonces, Katy, esta paciente que yo mencionaba previamente que tiene endometriosis en el ombligo, de hecho, con esta paciente fue todo un tema, porque ella, cada vez que llegaba donde el cirujano, no, señor, usted no tiene nada. Pero yo le decía, vaya con la menstruación. Entonces ahí fue cuando se le hizo el diagnóstico de endometriosis, porque cada vez que ella le venía la menstruación, le sangraba el ombligo y tenía un dolor muscular, una contractura muscular sobre el abdomen. Entonces todas esas fibras quedan tensas y la paciente tiene mucho dolor y principalmente a nivel del ombligo. Bueno, uno de los aspectos que a mí me fascina trabajar, y lo comentaba ahora fuera de cámaras, era la parte del trabajar el manejo con el láser, que es una energía que va a ir en forma de ¿verdad? Es una luz que va a penetrar las capas y que me va a ayudar a liberar esas adherencias que se van creando de las inflamaciones que se van a dar dando, como lo estábamos mencionando, de forma crónica. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que la piel vaya quedando esa fibrosis también, pero esa limitación entre las capas. ¿Por qué? Porque se va adheriendo. Entonces, cuando yo lo que hago es un tratamiento con el láser penetra y eso va a hacer que aumente lo que es la producción de colágeno. Entonces, cuando aumenta la producción de colágeno, vamos a tener esa disminución de la rigidez, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esa flexibilidad que va a ayudarnos también a que cuando aumentamos lo que es la circulación a nivel local, va a hacer que haya una disolución de todo lo que son estas adherencias que se van a ir creando. Así, claro, y mejora las adherencias. Entonces, mejora el movimiento, ya no van a sentir esa rigidez y esto va a hacer que la paciente, pues, por ende, baje el dolor, porque también el láser tiene un efecto que es analgésico, antiinflamatorio y, bueno, pues, con todas estas condiciones podemos hacer que disminuya ese dolor. Obvio, tenemos que trabajarlo de forma interdisciplinaria, ¿verdad? Es un manejo que siempre tienen que fijarse
que la persona que trabaje con este láser esté capacitado para trabajar el láser, porque es un láser... Es que no puede ser cualquier persona. Es un láser de alta potencia, ¿verdad? Y lo que hablábamos antes, que tiene que ser algo personalizado, el tema de uno poder hablar con la paciente, porque los estándares, pues al final pueden funcionar para estándares, pero realmente hay pacientes que se salen del canasto y tenemos que cambiar las cosas. Entonces es importantísimo, ¿verdad? Porque ahora, no todo el mundo lo puede ya hacer. hemos hablado un poquito de lo que es endometriosis, de los síntomas que pueden dar, pero ¿por qué? O sea, ¿cuáles son las pacientes que van a tener endometriosis y quién es el principal culpable de la endometriosis? Entonces, es importante que nosotros tenemos dos hormonas, estrógeno y progesterona. O sea, tiene que haber un policía, el bueno y el malo, como lo veo yo. Y el problema es que ahorita José nos va a hablar un poquito más acerca de eso. Nosotros tenemos un estrógeno, yo le digo estrógeno mutado, que no hace caso, ¿verdad? Que es resistente a la progesterona. Entonces, si yo tengo un estrógeno que anda por la libre, que nosotros tenemos estrógeno y progesterona, pero este estrógeno mutado que no hace caso al policía, que la progesterona, entonces... ¿qué podemos hacer y por qué es que pasa eso? ¿Qué es lo que le pasa a ese estrógeno, José? Que no hace caso, por decirlo así. Contámonos un poquitito. El estrógeno también, y se porta mal el endometrio también, ¿verdad? Porque son como los dos, como que ninguno de los dos quiere hacer caso. Bueno, básicamente la endometriosis tiene una base de un ciclo de inflamación y reconstrucción de tejido, ¿verdad? Dentro de un ciclo de inflamación regularmente hay muchas sustancias que interactúan entre ellas, pero el tema de este ciclo de reparación hace que el endometrio comience a hacerse refractario casualmente a toda la inducción que puede tener las progesteronas se porta naturales. Mal. Exactamente. Él no hace caso, como dice Michelle. ¿Qué es este tema? Que él comienza a por decirlo de una forma, hay una sobreestimulación de este endometrio y este comienza a crecer desordenadamente. Exacto. ¿Qué es lo otro? Hay varias teorías, ¿verdad? Porque no solo las hormonas son las responsables, ¿verdad? También el tejido, como hablábamos, se porta mal. Hay tejidos que tienen condiciones genéticas que hacen que él comience a hacer lo que se llama una metaplasia, por ejemplo. La metaplasia es un cambio de un tejido a otro. Entonces es un tejido que recubre la parte del abdomen y por una metaplasia se convierte en un tejido endometrial porque genéticamente hay un cambio ahí. Entonces esas cosas suceden. La endometriosis en general es eso, ¿verdad? Hay algunos cambios también que pueden ser hereditarios. Si existen pacientes que han tenido endometriosis previa, pues hay una pequeña pincelada de genética. Sí, pero, como aquellas que les viene la menstruación muy temprano, o cuando hay partos prematuros. Tardías, exactamente, o que no han tenido embarazos también, que el tema de la fertilidad y los embarazos en endometriosis es todo un tema gigante, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, la endometriosis para nosotros es fascinante, pero para la paciente lamentablemente no, ¿verdad? De hecho, el 50% de las pacientes que tienen infertilidad, que no encontramos la causa, tienen endometriosis. Exacto. Muchas de las pacientes, casi que un 70% de las pacientes que se operan por dolor pélvico, tienen endometriosis. En las adolescentes, el 70% de las que no van al colegio, ¿verdad? Que no se estén haciendo, como dirían las mamás, ¿verdad? Tienen endometriosis, ¿verdad? Entonces, mucho de eso que nosotros minimizamos tienen endometriosis. Ahí es cuando uno dice, si yo no pienso en endometriosis, nunca voy a diagnosticar endometriosis. Claro, porque es una gran mimificadora, ¿verdad? O podríamos decir más bien al revés, hay muchas enfermedades que mimifican la endometriosis, ¿verdad? O sea, en realidad la parte de dolor pélvico y dolor con las menstruaciones es el pan de todos nosotros. Al final uno tiene que comenzar a pensar en la endometriosis de acuerdo a cómo uno individualiza a la paciente. Hay momentos para el diagnóstico también, ¿verdad? Porque si uno comienza a ver, hay diferentes bandos con respecto, por ejemplo, al momento de entrar a hacer la laparoscopía, que ese es otro tema. Ese es otro tema, al final, claro. Porque al final uno dice, bueno, doctor, ¿cómo sabe usted que yo tengo endometriosis? Es una de las preguntas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, yo tengo una paciente que clínicamente me demuestra la endometriosis, ¿verdad? Primero, mi dolor con las menstruaciones y el dolor con las relaciones. Pero es importantísimo que el dolor con las endometriosis es dispareunia o dolor profundo. Profundo, exacto. El dolor que hay en el canal vaginal es el tema muscular que hablábamos. Entonces no están divorciados uno de otro, porque la paciente que llega con endometriosis te llega con dispareunia profunda y con dispareunia miofacial. Exacto. Entonces las dos están ahí, están ¿verdad? Conectadas. Exacto. Ahora, el otro tema es la parte de los embarazos, ¿verdad? A mí me duele muchísimo a veces escuchar pacientes que le dicen a uno, es que yo una vez fui a donde un ginecólogo hace muchísimo tiempo y me dijo que para que usted se cure la endometriosis tiene que embarazarse. No, eso es no. Uy, eso es un balde de agua fría, porque la paciente... una de las principales causas de infertilidad es endometriosis, e inclusive
hay un porcentaje de las pacientes con infertilidad en general, de las parejas con infertilidad, que son como más o menos un 20 o un 30%, si no mal me recuerdo, que entran en lo que le llaman infertilidad inexplicable. Inexplicable, que nadie sabe por qué. Entonces hay un factor en el cuello del útero o hay una endometriosis escondida en algún lado que nadie conoce. El otro tema con la endometriosis es que lo que hablaba Michelle, las adherencias, vienen y se hacen estas adherencias acá. Se pegan. Se pegan, se hace la trompa un chicle, perdón la expresión, y por ahí no viaja ningún óvulo. Exacto. Entonces, una de las cosas que hablábamos antes era el tema de cómo correlacionaban las severidades, ¿verdad? La severidad de la endometriosis no necesariamente correlaciona con el dolor. Hay pacientes que tienen endometriosis súper severas y no les duele nada. Pero esa paciente sí es infértil, porque lo que sí pasa con la endometriosis es que la severidad, exacto, y la severidad de la endometriosis sí correlaciona con la severidad de la infertilidad. Sí, es cierto. Entonces, lo que hablábamos antes, por ejemplo, yo con lo que he logrado conversar con infertólogos y demás, porque yo me apoyo en subespecialistas. Exacto. Ellos son los que me enseñan a mí. Es un equipo interdisciplinario. Claro, tiene que ser multidisciplinario. Entonces, la idea, cuando he hablado con algunos, me dicen, bueno, usted puede hacer la laparoscopía para diagnóstico, puede hacer la laparoscopía para quitar algunos focos de endometriosis y reducir el dolor, o la puede tener a la paciente con el diagnóstico en stand-by, si es clínicamente muy, muy, muy específico, hasta el momento en el que quiera tener bebé. Porque hay que gratificar la endometriosis en el momento en el que se quiera buscar embarazo. Y eso, ¿sabes cuál es el gran problema? Pero ¿por qué esperarse tanto? Claro. Y por qué la paciente tiene que vivir con el dolor y la molestia. Que se le puede dar medicamento desde previo. Eso no solamente medicamento, estamos también para apoyar esos dolores puntuales. Nosotros como oficio. ¿Sabes cuál es el gran problema de la endometriosis también? Que si al puro principio, que eso ya cambió, se habla de que para yo hacer el diagnóstico de la laparoscopía, de endometriosis, tengo que meter a la paciente a sala. Pero eso va a depender mucho del cirujano dependiente, que era lo que decía Josué. A veces usted tiene una paciente con muchísimo dolor y piensa que va a tener muchos focos de endometriosis y llega y le encuentra como puntitos, como quemaduras, como unas pequeñas quemaduras que tiene a nivel pélvico. Eso es endometriosis. Podemos tener puntitos rojos, es endometriosis. También, claro. Podemos tener adherencias, es endometriosis. O creemos que no vemos nada y es endometriosis. Exacto, entonces va a depender. Hasta las ventanitas, ¿verdad? Las ventanas peritoneales, perdón que me meta así. Hay unos huequitos en el peritoneo, en el recubrimiento del abdomen que se ven que también son endometriosis y muchas veces pasan por desapercibidas. Entonces va a depender mucho de cirujano dependiente, porque a veces hay cirujanos que entran y dicen, no, yo no veo nada. La paciente persiste con dolor, pensamos que es algo psicológico y la paciente realmente tiene un dolor. O pensamos que es otro tipo de dolor, miofacial o neural, lo que sea, ¿verdad? Y la paciente tiene del nervio pudendo, que se irradia toda la musculatura. La principal causa, porque al final es eso, si tenés un foco de endometriosis cerca de donde está el anillo cervical, y todo, va a doler. Ahí están los nervios en la entrada. Pero lo que dice Michelle con respecto a la parte de la laparoscopía es que sí se va a escuchar o se va a ver que hay como diferentes criterios y no es porque no esté unificado, es porque cada paciente es diferente. Todas las pacientes son diferentes. Entonces el tema es hay pacientes que están para entrar a hacer laparoscopía, como dice Michelle, a veces hay pacientes que se entran y se pueden liberar adherencias y nos quitamos el dolor. Secamos algún foquito de endometriosis, hay otros que no se secan. Inclusive hay opiniones internacionales que te dicen, no seque los focos porque le puede pasar X cosa. Otro viene y dice, sí, mejor quítelos para que le quite el dolor del momento agudo. Entonces, el momento para dolor pélvico de la laparoscopía, yo creo que estamos de acuerdo en eso, es como muy individualizado. Tal vez lo que sí me parece tal vez enfocar es el tema de que cuando se va a buscar para fertilidad es imperativa. Exacto. Ese tal vez es el mensaje, ¿verdad? Que quería tal vez transmitir. Que cuando ya la paciente quiere tener bebé y se está pensando en endometriosis, hay que hacer sí o sí la laparoscopía. Porque ya ahí gratificamos la laparoscopía, la endometriosis, y a partir de ahí ya el infertólogo tiene un diagnóstico con gratificación para poder definir qué tratamiento le va a dar a esa paciente. Tipo de herramienta, claro, sí, porque también el tema con las pacientes de infertilidad es que uno creería, o por lo menos hay mucha literatura que dice que hay alguna flexibilidad con algunas, pero la realidad es que la mayoría ocupan tratamiento, ¿cierto? La mayoría ocupan algún tratamiento de fertilidad. Todas van a necesitar tratamiento. Sí. Pero chicos, tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Recuerden que tenemos nuestro patrocinador de la línea Exceltis, que estamos hablando de endometriosis. Que el principal tratamiento que se utiliza hoy médico, que estamos hablando del Dianogés o Endovel. Entonces ya casi regresamos a hablar de este tema tan importante y tan interesante que es la endometriosis.
Los hábitos de alimentación y el estilo de vida han recibido muchísima atención en los últimos años como un nuevo enfoque terapéutico en la endometriosis. Existe una asociación entre la dieta y las enfermedades estrógeno dependientes, porque a menudo estas pueden desatar una reacción inflamatoria crónica. Y los hábitos de alimentación parecen tener influencia sobre algunos marcadores de inflamación que suelen estar aumentados en las pacientes que sufren endometriosis. Es por esto que la alimentación antiinflamatoria, aquella que es rica en alimentos de origen vegetal, alimentos integrales, ricos en vitaminas como la vitamina D, en minerales como el calcio, en omega 3, en antioxidantes y de bajo índice glicémico, han demostrado que podrían tener un impacto importante en la prevención y el tratamiento de esta condición. También es importante que cuidemos nuestra microbiota intestinal, porque se ha visto que las mujeres que sufren de endometriosis también presentan una disbiosis intestinal, es decir, un desequilibrio en su microbiota. Y esto puede contribuir a una mayor inflamación y a una disfuncionalidad de nuestro sistema inmunológico. Y para tener una microbiota saludable, rica y diversa, es indispensable que tengamos una alimentación alta en fibra, consumir frutas, vegetales y tubérculos todos los días. Por otra parte, una dieta alta en carnes rojas, en carnes procesadas como los embutidos, en harinas refinadas, azúcares simples, alta en sal, en grasas saturadas y en grasas trans, se ha relacionado con un mayor incremento del riesgo de endometriosis y una elevación de los marcadores inflamatorios. Estamos aquí de vuelta hablando de un tema importantísimo que es endometriosis, de cómo lo manejamos,
que requerimos un manejo interdisciplinario. Estamos aquí con la doctora Catherine Campbell, especialista en dolor, suelo pélvico y fisioterapia, y el doctor José Vargas, que es ginecólogo. Y estamos hablando de este tema de cómo ahorita la medicina ha ido cambiando. Estábamos hablando un poquito de la laparoscopía, que era la principal herramienta que utilizamos para hacer el diagnóstico, pero ahorita no todas las pacientes las llevamos a sala. ¿Y por qué pasa eso? Porque antes uno entraba y habíamos hablado que el tratamiento de la endometriosis es que la menstruación no venga, pero históricamente el tratamiento de la endometriosis era quitar todo, quité útero, quité ovarios, ¿verdad? Y sometíamos a una paciente a una cirugía más invasiva, sometíamos a la paciente a una menopausia y no siempre se quitaba el dolor, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea es que nosotros como médicos vamos mejorando lo que son herramientas y ahorita nos basamos mucho en lo que es el ultrasonido. Correcto. Podemos hacer algo que se llama un mapeo por endometriosis y así nosotros podemos predecir si la paciente tiene un foco endometriosis, por ejemplo, en vejiga, si tiene un foco endometriosis en el recto, la causa del dolor, digamos, si tiene una endometriosis profunda, que esa es la que penetra más que todo a nivel del tejido e invade el tejido, y eso lo podemos predecir antes de entrar a una laparoscopía. Antes de hacer la laparoscopía. ¿Por qué? Porque a veces, Josué, uno entra a una laparoscopía y llamamos nosotros una pelvis congelada, que desgraciadamente no podíamos hacer nada. Claro, el tema es que la laparoscopía pues es dependiente también de la morfología pélvica y el campo de visualización. Si la morfología pélvica está distorsionada, como pasa muchas veces con las pacientes, no lo vamos a ver tan fácil. Lo otro es que el tema de la penetrabilidad hacia los tejidos, digamos, no lo vamos a tener con la laparoscopía. Con la laparoscopía tenemos una panorámica, pero de la cavidad, ¿verdad? Por decir una forma, yo veo desde Google Maps arriba los techitos de las casas, pero yo no sé qué está pasando adentro, ¿cierto? Entonces, estos tipos de mapeos que han cambiado mucho ahora nos ayudan para poder uno identificar a estas pacientes junto con el síndrome clínico de la endometriosis. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Obviamente, tratar de no llevar a la paciente a todos estos temas invasivos, ¿verdad? La laparoscopía, a pesar de que es muy llevadera, pues no deja de ser una cirugía, hay que entrar a la sala de operaciones y demás. Entonces, en la medida de lo posible que uno pueda tratar a esa paciente más alejada de lo que sea invasivo, es mejor. Hablábamos antes de que el endometrio de la endometriosis es refractario a la progesterona natural. El mal portado. Exactamente, pero existen métodos como el Dienogest que se puede utilizar de forma continua que nos va a permitir que esa llave que está sellada en ese endometrio se abra. Que es nuestro patrocinador, dicho sea de paso, ¿verdad? Claro. Entonces Endovel eventualmente es el tratamiento que nos ayuda a nosotros a sustituir cualquier método invasivo o pensar antes de hacer un método invasivo de tratamiento, usar algo menos invasivo y más conservador para el paciente. De hecho, se ha visto que las pacientes que toman Endovel, las que tienen endometriomas, que es que el tejido endometrial invade el ovario, hay una reducción, ¿verdad? Se reducen más de un 40% estas lesiones, que pueden medir 5 o 6 centímetros y se reducen más de un 50%. Entonces, ustedes lo ven como ese engrosamiento que se va dando y se disminuye. Se va disminuyendo, exactamente. Y también los síntomas, ¿verdad? Que la paciente definitivamente tiene un cambio en los síntomas importantísimo. Ahora, el tema también es que esto es una parte del tratamiento, porque la paciente endometriosis es una paciente multidisciplinaria y ese enfoque es importantísimo. Como hablábamos anteriormente, la paciente dentro de su endometriosis puede generar una parte del dolor, pero las secuelas de su enfermedad pélvica produce otros dolores. Otros tipos de Entonces, dolores. el tema de la fisioterapia de piso pélvico, el tema de la parte de salud mental es importantísimo. La alimentación exactamente, es la alimentación, que es uno de los factores de riesgo también que son externos, ¿verdad? Porque estas pacientes tienen algo que yo les digo dominancia estrogénica, tiene un exceso en la producción de estrógeno, ¿verdad? Y acordémonos que las mujeres producimos estrógeno a nivel de la grasa abdominal. Entonces, a mayor grasa abdominal y menos masa muscular, yo voy a producir más estrógeno de mala calidad que puede potencializar, por decir así, lo que le han... Entonces, es algo que nosotros tenemos que manejar, no solamente desde el punto médico, desde el punto de vista médico, hacer ultrasonido, tratamiento médico, tratamiento con terapia, tratamiento psicológico, porque es un dolor de por vida si no lo podemos manejar ese que bien. Es importante, lo que hablamos de la aceptación, ¿verdad? Aceptarlo, y lo otro también, que la paciente con endometriosis puede que uno le mejore una parte de los síntomas, pero por ejemplo, si no existe un trabajo sobre el canal de la vaginal y demás, en la parte de fisioterapia, la paciente todavía le quedan dolores con las relaciones y demás. Entonces, el trabajo específicamente ahí que hacemos, tal vez nos explica un poquito esa parte, porque yo, de hecho, yo no tengo tampoco el conocimiento profundizado en ese tema. Entonces, también me importa conocer un poco. ¡Qué dicha! Sí, por eso es la importancia de que podamos trabajar de esta forma en conjunto
conjunto, y la importancia de la fisioterapia de suelo pélvico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo anteriormente, nosotros trabajamos la parte de liberación miofascial, la parte manual, trabajamos la parte de los ejercicios posturales, trabajamos la parte del láser, que el láser también se puede poner intravaginal. Claro, Entonces podemos trabajar en la cavidad. Y lo que va a hacer es, ¿verdad? Nosotros ponemos un dispositivo que va a ingresar el dispositivo hasta acá y me va a producir un calor. Ese calor va a hacer que la paciente pues se sienta relajada, y también vamos a mejorar la calidad de colágeno y reestructuración de tejido interno. Claro. ¿Por qué? Porque si tenemos el problema de la endometriosis, ¿verdad? Y esa calidad en el tejido, obviamente por procesos... Se va deteriorando. Y se pone rígido. Entonces, el trabajar con el láser de forma interna va a hacer que esas adherencias pues se liberen. También podemos trabajar toda esta otra sintomatología de que esté rígida la paciente, que esté contracturada, el tema de la lubricación. El tema de la lubricación. Eso, tal vez la endometriosis no es que da falta de lubricación, pero el tema de los tratamientos y todo lo que le hacemos, y la paciente empieza a tener problemas de lubricación, ¿verdad? Va a tener una resequedad. Sí. Entonces, se va a trabajar también eso con otro tratamiento que es la radiofrecuencia, que lo utilizamos ya sea en la parte de los labios para relajarlos un poco, porque esta paciente está pasando por las dispareunias, el dolor durante la relación sexual y posterior a la relación sexual. Exacto. Esa paciente queda con el dolor. Y sabemos que como esto es algo crónico, todos los meses es una paciente que presenta dolor. Entonces, sí es importante pues que se acerque a la parte de piso pélvico, que lo podamos trabajar para que esa paciente vaya teniendo pues una mejoría con el acompañamiento, exactamente, de forma integral. Y lo que decías es importantísimo. Esa paciente se recuerda el dolor no solo todos los meses, sino todas las veces que tiene relaciones. Sí, exactamente. Imagínense, día a día. Psicológicamente eso va a generar un impacto a nivel de lo que es la relación de pareja. Y también todo lo que se viene pensando. Bueno, hay otro tema con respecto a esto de lo de la sequedad que hablábamos, que comienzan también a haber cambios de flora. La paciente comienza a tener flujos anormales, las relaciones sexuales le produce grietas, dolores, y entonces eso hace un círculo vicioso mental que es pesadísimo para la paciente. Y es que es cierto, José, porque eso genera todo un trauma. Imagínate lo que es. Primero, no se sabe cada cuánto pasa, ¿verdad? Exacto, sí. Cada vez que pasa le duele. Exacto. Tiene relaciones sexuales y tiene dolor. Entonces, por ciertos tratamientos que utilizan, baja la lubricación. Infecciones vaginales, entonces la relación sexual de la paciente es un trauma. Sí, ¿verdad? Totalmente. Y a veces solo el hecho de poder guiarlas en ese sentido, porque como dice Katherine, yo con las pacientes me siento y a veces yo pongo los aparatos y la paciente me dice, es que para qué lado tal me duele, para no, para ese no. Entonces, ese trabajo de tú a tú con la paciente y que esa paciente se sienta relajada es importantísimo. Sí, porque así cuando ustedes la tengan que revisar y valorar, pues van a poder colocar el espéculo sin dificultad y muchas otras cosas. Hay muchas pacientes que lo primero que les molesta también en la parte de la relación sexual es, bueno, la penetración me duele demasiado. A tal punto que obviamente crea unas pequeñas laceraciones y me molesta. Esa paciente dice, no, y después tengo que ir al baño, orino y me arde todo el trayecto. Es una paciente que primero no va a querer repetir, una paciente que no está a gusto y que con la terapia física de piso pélvico va a lograr un montón de mejoría. Entonces, invitarlas a todas y es que es cierto, Katy, porque ahí lo decís, y es que no es solamente una vez que le pasa, es siempre, todos los meses, durante toda su vida, y tiene mucha afectación familiar. Yo le contaba, creo que fue a Katherine o a Pamela, fuera de cámaras, que yo tengo una paciente que ella hace artes marciales mixtas, ¿verdad? Entonces, para que usted vea la seriedad del dolor, ella llegó como renqueando al consultorio y se fracturó un dedo, ¿verdad? Pero ella tiene endometriosis y tiene una endometriosis profunda, tiene compromiso los ovarios, tiene compromiso parte del recto y no le duele, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos. Imagínate, entonces, y yo veo que llega con el dedo fracturado, yo, pero ¿cómo? Ese dedo está fracturado. Me dice, doctora, no me duele. El umbral del dolor también. El umbral del dolor, pero un día me llegó con dolor y yo digo, o sea, usted hoy sí le duele y es una endometriosis que eso es de por vida, está medicada. Desgraciadamente se le olvidó tomar su tratamiento y claro, son pacientes que hasta eso.
tienen que tomarse su medicamento siempre porque si no recaen. Ajá. Sí, pero también no se le puede tratar al paciente de que va a tener dolor siempre. Por Ajá. eso Ajá, queremos darles, y lo bonito es que hay varias Que hay alternativas, alternativas para varios poder- tratamientos que van creciendo, porque esto Ujú. es que va evolucionando toda la parte de los equipos que estamos Ajá. utilizando ahora, en la gama que se utiliza Claro, en la parte de suelo pélvico. Tecnología. Toda esta tecnología que y va facilidad. avanzando y Exacto. va avanzando, eso es súper Exacto. fácil de acceso Ujú. también para las pacientes, Sí, de que aprendan a no vivir con el dolor, sí. porque se acostumbran a que, bueno, este mes también me va a doler, el otro también, y no se ven por eso. Ajá. Tienen que verse, Tienen que no, verse. esto no es normal. Entonces sí es importante que Y Correcto, otra correcto. reiterarlo. cosa, por Exacto, supuesto, y totalmente. otra cosa que nosotros tenemos la obligación es hablarles de la alimentación, ¿verdad? Sí, y que hablamos, el ejercicio que El hablabas ejercicio. anteriormente, Ejercicio porque me decías continuo. de la paciente que hacía artes marciales Ajá. mixtas, es un ejercicio súper pesado. Y Exactamente. las endorfinas no las encontramos en ninguna pastilla. No, Y sí. sí nos ayudan con el dolor, nos ayudan con el estado dolor. mental, con el Ajá. metabolismo y un montón de Es cosas. el ¿verdad? mejor antidepresivo que existe. Totalmente. Entonces, la Sí. paciente que tiene endometriosis, ya sabemos que es un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Totalmente. Correcto. Pero también es importante que nosotros veamos lo que comemos. Somos lo que comemos y la paciente que tiene endometriosis no puede abusar de lo que son ni el gluten, ni podemos abusar de los carbohidratos que no tienen valor nutricional. Totalmente. O sea, las papitas fritas, Ajá, sí, sí, las sí. hamburguesas, la famosa Cosa tremenda. pizza, Sí, sí, sí. los No, y en muchas cosas en ese sentido, porque ahora hasta no solo para endometriosis, ¿verdad? Ajá. O sea, ahora estamos con el tema de la vitamina D, las La vitamina D, insulinoresistencias, la paciente ajá. menopáusica que requiere su ejercicio también. Ujú. En muchas enfermedades se requiere ese metabolismo estable, ¿verdad? Y ¿No? la otra cosa fundamental es el ejercicio. El ejercicio. En todas las enfermedades hay que hacer ejercicio, pero bien lo decía Josué, la paciente que tiene endometriosis tiene que mejorar lo que es la parte de las endorfinas. Exacto. Y sí, uno puede tomar antidepresivos, ciertos tipos de tratamientos, pero no existe mejor terapia que es el hacer ejercicio. Exacto, sí, el ¿Y ejercicio. cuánto ejercicio debería hacer una paciente acá? Más Por o lo menos, mínimo. Lo mínimo es 3 veces a la semana Claro. y es 1 hora. Eso, Como sí. mínimo, Ajá. 3 Sí, veces sí. a la semana, Ajá. yo creo que todos lo logramos. Claro, o ¿no? sea, Y importantísimo metabólicamente también, ¿verdad? Metabólicamente. Porque metabólicamente cada 72 horas ya el metabolismo cambia su Cambia. perspectiva de movilidad, ¿Es por cierto? decirlo de una forma, Totalmente. ¿verdad? Exactamente. La movilidad del ejercicio es importantísima Es para importante. la parte de la endometriosis también, ¿verdad? Ajá. O los síndromes adherenciales que se producen Ajá, y demás, ¿verdad? exactamente. sí, tenemos que controlar mucho lo que es nuestro abdomen, ¿verdad? Ujú. El caminar con una buena postura, el no tener ese abdomen prominente y tras de feria sacarlo, Sí, sí, externarlo, sí, o sea, ajá, la postura es súper importante. A ver, todo el mundo Y- cómo es la postura, por Sí, favor. sí, sí. todo el mundo con Sí. la postura y Ajá. también, bueno, como lo decía ahora Michelle, que el abdomen no puede sobrepasar los 88 centímetros en mujeres, Exacto, porque sí. también sabemos que la grasita visceral sube y ya cuando va a más de un 9% ya es un factor de riesgo Claro. para muchas otras Ujú, cosas, ujú. entonces sí, tenemos que tomarlo en cuenta. Claro. Sí, y es que lo mismo, que yo les hablaba de la cintura que hablaba Catherine, porque aumenta la producción de estrógeno. Claro. Y estamos hablando de un estrógeno que nos está afectando, un estrógeno de mala calidad, Ujú. que ese estrógeno de mala calidad que se produce en la cintura aumenta el riesgo de cáncer de mama, Por eso cáncer sí es de que es de útero. muchas cosas, ¿verdad? Exacto, cáncer de Inmediatamente ovario, hacia Ajá. abajo. empeora Claro, la claro. endometriosis, Ujú, ujú. entonces mínimo 150 minutos por semana es lo mínimo que tenemos que hacer. Ujú. Y a veces hay otra cosa que nosotros creo que pecamos porque uno dice es que usted tiene que hacer ejercicio. La paciente dice es que a mí no me gusta ir al gimnasio. Y ahí creo que fallamos tal vez porque no es ir al gimnasio, Ujú, eso sí, es claro. haga actividad física, muévase. Claro, y también yo he notado con los pacientes que es Ajá. un tema también de perspectiva y de metas. Ajá. Porque también yo he tenido esa paciente que uno le dice, bueno, tiene que hacer ejercicio y se imagina que tiene que ir a hacer un fondo de 40 kilómetros. Sí. ¿Verdad? Y uno le dice, no, pero es que no es eso. Yo lo que ocupo es que usted se mueva un Se poquito. mueva. Vaya de 6 a 9 de la mañana y camine 10 minutos, 15, Ajá. 20 minutos. Ajá. 22 días dura hacerse un hábito. Con eso ya lo Exacto. cambia. Eso es Sí, lo es único. cierto, Es cierto, único. pero Eso es lo que claro, tenemos que y hacer, un si a hábito. mí yo llego y me dicen, es que usted tiene que ir a hacer ejercicio 42 kilómetros 7 veces a la semana, o Ajá. yo me lo creo así, Ajá. y pues obviamente yo nunca voy a ir. O Y la paciente se va a lo mantener... inicia. Exactamente. O que y lo le dicen inicia. a uno, es que usted tiene que quemar 4.000 calorías a la semana, es ese casi, como ¿cómo voy a Exacto, quemar todas yo esas, 4.000? todas No, esas no, no. metas que al Sí, final de ajá. cuentas no, Vamos no, de no menos a llegan a más. ser De menos exacto. a más. Simples más.
Como dices, al final Sí, uno pero lo que poco hay a que poco hacer es moverse, ¿verdad? y es moverse. Ese es ¿Cuántas el tema. personas caminan 10,000 pasos? Nadie, No, ¿verdad? por lo menos ya está la conciencia. Sí, Eso ¿Verdad? es Que ya primero por lo que hay que moverse. menos ahí empieza la conciencia de que hay que caminar 10,000 pasos al día, así Ajá. hay el reloj y todo, y que sirva para algo bueno. Sí, Entonces sí, que les pero- vaya haciendo una cierta conciencia de eso, pero en realidad todo lo que es la parte de metabolismo y demás tiene mucho que ver en la parte de endometriosis, y no solamente eso, sino un montón de enfermedades metabólicas, ajá, lo que muchas veces vemos que es la parte de deseos sexuales hipoactivos, los trastornos de vitamina D, las insulinoresistencias, la paciente esa que no está escrita en el libro que te llega de 35 a 42 años con un síndrome que parece menopausia. parece Y menopausia, uno dice, ¿pero qué le ajá, está pero ¿qué es lo pasando a que le esta está paciente? pasando? Es Tiene cierto. 35, 42 años, en ningún libro me habla a mí de eso. Ujú. Entonces, todas estas cosas hay que irlas Que tienen flexibilizando, ¿verdad? fatiga, Porque, cansancio, exacto, sí. síndrome sexual hipoactivo, que es... Totalmente. Y no eh, solamente eso, también presentan disfunción de su piso pélvico. ujú. Entonces Todo. eso también un poco la parte de la incontinencia y son pacientes que son sumamente jóvenes. Sí, 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 Y es claro. que eso se ha Sí. aumentado, Sí, la Katy, o sea, incontinencia se ha visto pacientes jóvenes que no han tenido, porque todos se lo achacan al Ajá, embarazo, eso es Y cierto. no, y ¿verdad? que no han Pero tenido son hijos. pacientes que no han Ujú. tenido hijos y ya tienen disfunción de lo Sí. que es el suelo pélvico Ajá, sí, sí. también. Y en edades tempranas, una de cada 4 se supone que ya a los 35 años puede tener pérdidas de orina. Pérdida de Pero orina. también hay un tema tabú alrededor de la parte social, porque tal vez he notado que las pacientes lo ven como normal, Ujú. ¿verdad? Entonces puede ser común, pero no es normal, ¿verdad? Ajá. Eso todos hemos escuchado de que Sí. nuestra abuelita seguro en algún Se- momento se tenía andaba pérdida de orina o alguna cosa así, Sí, no, pero y ya uno lo ve estamos como normal, pero ya estamos muy avanzados como, demasiado como para que avanzados eso para eso. se empiece a sufrir. El tema también de la menopausia y las relaciones, Sí, Ajá. ¿no? ¿verdad? Que no, ahí no se acaba. No se No. acaba. Ahí no se acaba y se acaba la endometriosis, pero Ajá. no se acaba la vida No sexual. se acaba la vida Exacto. sexual, y La es vagina cierto. hay que trabajarla, hay que cuidarla, hay que Hay que Hay que hidratarla hidratarla y lubricarla y siempre. mantenerla Ajá. bien, exacto, sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, desgraciadamente ya vamos llegando a lo que es este final de este episodio, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un pequeño cierre. Sí es importante que ustedes sepan que hay un atraso en el diagnóstico, lo que es la endometriosis. Se describe que hasta 11 años, porque no hay estadística, no sabemos realmente cuántas mujeres sufren de endometriosis a nivel mundial, pero existen muchas asociaciones que hablan acerca de la endometriosis, que pueden ayudarle a las pacientes de lo que es endometriosis. Tenemos que pensar en endometriosis. Aquella paciente que tiene dolor menstrual cíclico, que es un dolor que la paciente vomita, tiene diarrea, afecta su calidad de vida, hay que pensar en endometriosis. Paciente que tiene dolor con las relaciones sexuales, tenemos que pensar en endometriosis. Claro. Totalmente. Paciente que tiene, cuando orina sangre, por decirlo así, y no existe otra causa, tenemos que pensar en endometriosis, o aquellas pacientes inclusive que defecan sangre, tenemos que pensar en endometriosis, que es una enfermedad, sí es una enfermedad crónica, es una enfermedad de por vida, pero Totalmente. con nuevas terapias nosotros podemos mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Tenemos especialistas en suelo pélvico que nos pueden ayudar a manejar el dolor y esta fibrosis que va a afectar nuestra calidad de vida. Vamos a hablar con Katherine para que nos dé un cierre acerca de qué podemos hacer y cómo puede usted consultar y cómo usted puede ser manejada en este tema. Bueno, yo les digo a todas que, como les comenté, no deben de vivir con la molestia, con los dolores. Tenemos múltiples alternativas. La terapia de piso pélvico hay que buscarla. Somos pocos, pero estamos para ayudarlas a abordar todas estas patologías y no, que tenemos que trabajarlo siempre de esta manera, con un equipo interdisciplinario donde podamos tanto la parte de la ginecóloga trabajando a la par con la parte de terapia física, con la nutricionista, con todos los otros compañeros que nos ayudan a que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, las invito a que consulten. Claro, lo importante es saber que existe. Exacto. Y esa conciencia yo creo, perdón que me meta ahí, No, pero yo creo que esa pues conciencia hay que hacérsela también al gremio médico. Ajá. Porque, como hablábamos antes, ¿verdad? No todos los colegas, y no estoy hablando de ginecólogos, me refiero en general, tienen el conocimiento de que hay una fisioterapia o tratamientos de piso pélvico, ¿verdad? Ajá. Que pueden funcionar para muchas cosas.
Yo tal vez para cerrar diría, reforzando lo que Michelle dijo anteriormente, ¿verdad? Es una enfermedad crónica, el medicamento no se deja, yo no le quito la insulina a un diabético, entonces ese mensaje es importante porque hay pacientes también que después de un tiempo ya se aburren del medicamento y hacen lo que quieren. Habían protocolos anteriores que no se conocía acerca de la cronicidad de la enfermedad, entonces se usaban 6 meses y se quitaban. Exacto. Medicamentos como el Endovel es un medicamento que no da tanto efecto molesto como daban los medicamentos de antes. Antes usaban medicamentos que inducían menopausias medicamentosas. Imagínate, la paciente con calores y a los 20 años. Otro medicamento que se usaba como el Danazol, que se lo daban a las pacientes, se lo dábamos porque era lo que había disponible en la institución cuando estábamos allá. Exacto. Entonces había que darse, les daba vello y de todo. Vello y la voz engrosaba. Era complicado, sí. Entonces la necesidad de buscar otras alternativas, no solamente menos invasivas, no solamente desde el punto de vista quirúrgico, sino hormonal, es importantísimo. Lo otro que tal vez quisiera enfocar es que hay que acordarse que la endometriosis necesita tratamiento de infertilidad sí o sí. Entonces la paciente, hablamos de la necesidad de hacer las cosas multidisciplinarias, la paciente con endometriosis en su momento de buscar bebé, es bueno que tenga su acercamiento al infertil. No, y es que eso que lo mencionas, o sea, me parece súper importante porque hay una nueva tendencia. Sí. Las mujeres de hoy en día no quieren tener hijos, ¿verdad? También, claro. Pero yo sí o quieren congelar, posponer o congelar ojalá también. Quisieran. Exacto, pero yo sí creo que es obligación nuestra como médicos que aunque la paciente, porque no es lo mismo como estoy yo ahorita que como yo estoy en 10 años. Totalmente. O sea, como decir, yo hace 10 años tenía 15. sí, ¿verdad? exacto. Más o menos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, nuestra realidad no es ahorita. Claro. Nuestra realidad es que el día de mañana vamos a ser abuelas, ¿verdad? Vamos a tener mayor edad, vamos a duplicar la edad y no sabemos lo que va a pasar. Entonces, yo sí creo que para todas aquellas mujeres que el día de hoy no quieren tener hijos, ¿verdad? Sí. Porque están trabajando, porque están estudiando, porque quiero viajar, por lo que sea, piensen en congelar óvulos. Congelar óvulos y lo otro es tamizar la fertilidad. Tamizar la fertilidad. Que antes regularmente se hablaba de los 35 años, ¿te acuerdas? Que decían y en realidad tenía mucho que ver también el embarazo de riesgo, no solo por la calidad de los óvulos, porque el riesgo de eso era más que todo lo de las aneuploidías, ¿verdad? Síndrome de Down, uno en 2000 de los 35 para abajo y después bajaba uno en 800. Pero el tema es que la mujer de 35 años, de hace 20 años, era totalmente otra cosa, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces los embarazos ahorita en pacientes de 35, 38 años son totalmente diferentes, son ¿verdad? de alto riesgo algunas. Sí, ¿verdad? correcto. Sí. Y el tema de tamizar la fertilidad, ¿verdad? Es importante porque ya ahora los infertólogos recomiendan que a los 32 años empiece uno a tamizarlos con hormona antimuleriana. Exacto. Porque ya la fertilidad ha comenzado a bajar, ¿verdad? Un montón, todo lo que son los depósitos de microplásticos que se habla nuevo, el cambio de las microbiota, que también tiene un montón de... La dominancia estrogénica que hablábamos. Exacto. Las pacientes hoy, desgraciadamente, no tenemos mujeres tan sanas, ¿verdad? Tenemos mujeres que son hipertensas, diabéticas, epidémicas, tienen hígado graso, tienen todo un síndrome metabólico que antes no lo veíamos, ¿verdad? Que era lo que yo hablaba en el episodio anterior con Pamela, que es que no tenemos mujeres tan sanas porque tenemos una vida muy acelerada, vivimos bajo mucho estrés, no nos alimentamos bien, no hacemos ejercicio, no dormimos bien, entonces todo eso alterado y ya las pacientes no nos vienen tan sanas y no quieren quedar embarazadas. Entonces yo sí creo que definitivamente... Quiera o no quiera la paciente tener hijos o no, yo siempre le digo póngalo en pausa, pero trate de congelar sus óvulos antes de los 30 años. Y acceder a esa información. Y acceder a la información. Existe, porque existe la endometriosis oculta, que era lo que yo les mencionaba. Tenemos un retraso hasta de 11 años o más en el diagnóstico de endometriosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una mujer que en sus 20 no quiere, a los 30 tampoco. Cuando voy llegando a los 40 quiero, pero ya no puedo. Entonces, yo hago una congelación de mis óvulos, puedo tener otra opción. Hay un acceso, claro, hay un acceso diferente, ¿verdad? Por dicha ya hay cosas como que se pueden usar o donaciones y demás. Donaciones, pero la ideal es que hagan una congelación, que piensen en su fertilidad desde previo, ¿verdad? Y si tiene posibilidades de tener endometriosis, que haga un acercamiento al infertólogo, porque eventualmente va a ocupar un empujoncito para la parte de fertilidad. Un empujoncito para poder quedar embarazada. Entonces, chicos, llegamos al final de este episodio, ¿verdad? Para mí fue un placer tenerlos a los dos. Gracias por invitarnos. Fue muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que este tema da para muchísimo más. Claro, sí. Entonces vamos a tener que invitarlos otra vez
interesa otro Por episodio. supuesto, Tenemos sí. muchos temas de qué hablar. Hay que hablar de la parte de relaciones sexuales y todo lo que hay detrás de eso. Definitivamente, porque la sexualidad es súper fundamental. En la consulta uno ahora se encuentra cualquier cantidad de cosas que están relacionadas a esto, a que no se habla de eso. No, se pero habla. gracias a Dios ahora se están abriendo un poquito más, entonces hay que tomar eso en cuenta. Correcto. Muchas Y gracias. otro tema que yo creo que tenemos que traer es menopausia. Claro. O sea, hay que cambiarle la cara a la menopausia, porque Eso sí. todas vamos para allá, Catherine, nos estamos hay que acercando. prepararnos, Eso hay que sí. Tenemos que prepararnos. preparar para eso, entonces sí Sí. creo que para próximos capítulos podríamos hablar de eso, de cómo, y lo importante es eso, tenemos que mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Tenemos que vivir con estilo y ver la vida de una forma diferente y ojalá que sea con salud. Entonces, muchísimas gracias, les agradezco montones y no se les olvide seguirnos. Ahí les vamos a poner un cintillo con las páginas correspondientes del doctor Vargas y de la doctora Catherine Campbell. Denle en seguir para que puedan ver nuevos episodios con nosotros y muchas gracias.